Bueno, estamos con Yumi, que se dedica a muchas actividades como cantar, bailar, actuar, y nos va a explicar un poquito qué es lo que hace. Bueno, pues soy Yumi y por ejemplo hoy tengo el concierto de Idol, que es del grupo Amai Kumiai, y bueno, mi compañera aún está ensayando, que yo antes también estaba ensayando, pero me he escapado un poquito. Y bueno, entre cantar entre japonés, español, catalán y muchos más idiomas, también hago teatro. También he hecho alguna peli, pero de doble, o sea, de secundario. Y bueno, también bailo, soy dancer y cosplayer, como también se ve. ¿Cuánto tiempo llevas, por ejemplo, en el cosplay? Pues llevo ya años, creo que desde los 16 o 15 años, y ahora pues llevo ya 2 años que voy a lo profesional. ¿Y con el canto? Con el canto ya llevo desde los 3 años. ¿Tú nos podrías explicar de dónde viene el cosplay? Bueno, pues el cosplay, hay 2 versiones. Está la versión de que viene de Japón y que han cogido la palabra en el inglés, que es juego de cosplay, y luego está la versión de que dicen que viene de Estados Unidos por ser una palabra inglesa, así que más o menos sería eso. Una mezcla. Pues muchas gracias. Hasta luego. Estamos con Susana de la protectora Modepram y nos va a contar en qué consiste el trabajo de la protectora. Hola, buenos días. Pues bueno, en primer lugar queríamos agradeceros el habernos invitado a este evento. Estamos disfrutándolo muchísimo, los perros también, nos habéis acogido fenomenal. El trabajo que realizamos en la protectora es pues la recogida de animales abandonados o maltratados y su posterior búsqueda, la posterior búsqueda de familias para adopción. Tenemos en estos momentos más de 500 perros y gatos en la protectora y bueno, os pedimos también vuestra ayuda para ver si les encontramos familia y casas a todos ellos. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues gestionamos la protectora de Paterna desde hace aproximadamente unos 4 años, si no recuerdo mal, me vais a perdonar, exactamente no lo sé. Y la protectora de Valencia unos 2 años y medio aproximadamente. Que le da el bocado. ¿Y suele ir mucha gente de voluntarios y a adoptar y todo? Tenemos un equipo de voluntarios fantástico, haciendo recogidas solidarias de alimentos, asegurándose que no les falta comida, porque bueno, los tiempos son un poquito complicados, económicamente pasamos un poquito de aprieto, y ayudándonos, la verdad es que en todo, desde bueno, los paseos, dando de comer a los animales más flaquitos que requieren mayor atención, bañando a los animales, atendiendo los que necesitan alguna atención personalizada. La verdad es que en todo, el equipo de voluntarios que tenemos es fantástico. Pero está abierto también a cualquier persona que quiera venir a ayudar, porque la verdad es que las necesidades son enormes de la protectora ahora mismo. ¿Y qué te parece desde el punto de vista de Modepram la jornada? La verdad es que es fantástico, nos habéis acogido súper bien. Emilio y Chimo han hecho una exhibición aquí y bueno, lo hemos pasado muy bien. Habéis visto un poco la relación que puede haber entre una persona y un perro, la comunicación ya a un nivel importante. Y bueno, estaremos encantados de acompañaros en cualquier otro evento de este tipo. La verdad es que nos habéis sorprendido y tenemos que felicitaros también por la creatividad que tenéis y lo emprendedores que sois todos. Estamos sorprendidos. ¿Y tú, muchacho, algo que decir? Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Estamos aquí con Toby, un famoso cosplayer que se ha presentado ya a varios concursos. Bueno, ¿cuántos años llevas? Pues llevo desde el 2007, que empecé en el Salón del Manga de Barcelona, y nada, desde entonces voy haciéndome los cosplays
que más me van gustando de las series. ¿Y cuántos llevas más o menos? Pues el otro día, haciendo el armario de donde tengo todos los trastos de cosplay y todo eso, encontré unos 13 o 14 cosplays completos. Entonces, a lo largo del tiempo no sé cuántos en realidad tengo. ¿Y tu familia cómo se lo toma? Mi familia la verdad es que se lo toma como un tirar el dinero, o sea, y que no lo ven muy bien, ya que son de pueblo, entonces, ¿cómo lo diría? Son algo anticuados, vamos, que dicen que me trasvisto y esas cositas. ¿Y para un principiante qué le recomendarías? Pues que se anime, que pregunte a la gente, que vaya mirando tutoriales, que no se corte, que no le importe la opinión que tenga la gente al respecto del mundillo, ni respecto a lo que pueda hacer él, ni nada. O sea, cada uno es como es y si le gusta, pues adelante, que esto es una afición y un hobby como otro cualquiera. ¿Y cómo te sientes cuando concursas? Pues la verdad es que me siento como en mi casa, porque veo al público apoyándome y todo eso, y es algo que me emociona, la verdad, y me gusta mucho. ¿Has ganado algún concurso? He ganado, creo recordar que 2 concursos he ganado. Entre ellos fue la mejor actuación en el Salón del Manga de Valencia del 2011, y luego un concurso por internet creo que fue mi tercer Salón del Manga que se disputó aquí en Valencia, y fue el mejor premio que me llevé para que se vea el tiempo que es la colección de Death Note. ¿Y cuál es el último al que te has presentado? El último fue el World Cosplay Summit en Barcelona el año pasado, que íbamos mi compañera Lauz y yo de Sinbad y Koyoku de Magi. ¿Y ahora de quién vas? Ahora voy de Eren llega y se va de Shingeki no Kyojin. ¿Y mi casa? Mi casa en el patio de su casa. Pero muchas gracias por todo, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Can I
time it's fun, every time it's fun, very